Llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. Gracias por estar con nosotros. Les saludamos del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ, al presentarles hoy un especial de Oigamos la Respuesta relacionado con generalidades, con aspectos muy interesantes sobre las serpientes, obedeciendo a sus inquietudes, a sus preguntas sobre el tema de las serpientes. Para eso contamos hoy con la grata presencia de Fabián Bonilla Murillo. Él es biólogo especializado en serpientes tropicales y también trabaja con escorpiones de Costa Rica. Actualmente, Fabián Bonilla Murillo es el director biológico del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Fabián, por estar con nosotros y por compartir todas estas inquietudes de nuestros oyentes. No, más bien muchas gracias a ustedes porque gracias a esta invitación me permite a través de la radio llegar a tantos y tantos hogares y tantas personas que se preguntan muchas cosas sobre este tema tan interesante como son las serpientes. Y yo siempre encantado de poder platicar y charlar, conversar sobre estos animales que a mí también realmente me apasionan. Hay que decir que Fabián es un biólogo vivamente interesado en todas las especies animales y en la naturaleza y especialista, como decíamos, en el tema de las serpientes. Vamos a la primera pregunta. ¿Cuáles son los tipos de serpientes que existen en Centroamérica y México, don Fabián? ¿Dónde viven y dónde se mantienen y de qué se alimentan en general? Es un lugar bastante biodiverso, o sea, existen un montón de especies de serpientes. Dentro de ellas, las serpientes de importancia médica o serpientes venenosas están clasificadas en dos grandes familias. Familia Lapidae, que es la familia de las corales venenosas que tenemos en el continente americano, que básicamente son las serpientes de colores, o de 3 colores o 2 colores. Y las otras, el otro gran grupo es la familia Viperidae, que es la familia de las víboras venenosas, que se reconocen por tener una foseta loreal, que es un orificio que está entre el ojo y la nariz de la serpiente. ¿Una foseta? Loreal se llama. Es un huequito. Un huequito que está entre la nariz y el ojo, uno a cada lado de la cabeza, ¿verdad? Sí. Eso es la característica más diagnóstica de cómo podemos reconocer esas víboras venenosas. Ahora, hay otro gran grupo de serpientes que en realidad no representan ningún riesgo en la salud para las personas, ¿verdad? Ahí encajan todas las que son serpientes boas o Becker, les dicen. También hay sabaneras, bejuquillas, etcétera. Hay un sinfín de especies que son controladores biológicos de muchos animales presa que tienen ellas, que para nosotros no representan ningún riesgo en caso de mordedura, ¿verdad? Por supuesto. En el caso de nosotros, en general, las personas que no conocemos sobre el tema, ¿cómo hacemos o cómo hacen nuestros oyentes en algún lugar rural o urbano al ver una serpiente? ¿Cómo se hace para distinguir si es o no es venenosa? Por lo menos así de primera impresión. Esa pregunta es muy importante porque es claro que los encuentros con estos animales se van a dar, sobre todo porque la población humana va en crecimiento y esa frontera agrícola, ¿verdad? Cada vez se ha corrido un poquito más y la probabilidad de encuentro es más evidente. ¿Qué hacemos? Si vemos una serpiente, lo primero que tenemos que mantener es la calma, intentar no manipular, intentar evitarla. En Costa Rica, por ejemplo, particularmente hay todo un programa de emergencias que se ha conducido a través de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Academia Nacional de Bomberos, donde hemos dado capacitación al cuerpo de bomberos para que atienda de buena manera estos casos. Entonces, centralizando una llamada de emergencia por medio del 911, para nuestro país, estas emergencias serían atendidas específicamente por el cuerpo de bomberos. Cuentan con todas las herramientas, la capacitación necesaria, ¿verdad?, para lograr llevar a buen término este tipo de rescates, tanto de las personas como de los animales, ¿verdad? Bueno, ya lo sabemos, hay que llamar a los bomberos y no jugar uno de Tarzán ni de Superman. Eso es muy importante porque muchas veces tal vez el accidente no iba a ocurrir, ¿verdad? Y tal vez por arriesgarnos un poco de más puede pasar, ¿verdad? Partimos entonces de que todas las serpientes muerden,
pero ¿todas inyectan veneno? No, y esa es una muy buena pregunta. Vamos a ver, tenemos serpientes venenosas y no venenosas, como lo hablábamos anteriormente. Sin embargo, no todas son capaces de producir un accidente ofídico, como se le llama a las mordeduras con envenenamiento, ¿verdad? Ahora, hay que tener claro que aunque sean serpientes venenosas, no necesariamente ellas van a inocular ese veneno. Hay un término que nosotros hemos usado debido a un acontecimiento que ha pasado y que no es poco común tampoco, y son las mordeduras secas. Esas mordeduras secas provienen de serpientes que efectivamente son venenosas, pero que sin embargo no inyectaron veneno a la persona en una mordedura. ¿Por qué pasa eso? Porque para las serpientes también es difícil, ¿verdad? O tiene un costo producir ese veneno, y ellas lo necesitan realmente para alimentarse, para poder digerir esas presas que se comen, ¿verdad? Entonces, gastar el veneno en algo que no se puedan comer tal vez sea contraproducente para ellas. Entonces, una mordedura de advertencia con entrada de colmillos, etcétera, pero sin inóculo de veneno es probable también, como un mecanismo de defensa de estas serpientes hacia nosotros. Qué interesante, o sea que tienen un sentido de alguna manera de supervivencia. Claro, y pueden regular su veneno, ¿verdad? ¿Cuál es la serpiente más venenosa de Centroamérica? Bueno, si hablamos, a mí más que venenosa me gusta hablar más de la serpiente de mayor riesgo, la que causa más mordeduras y mordeduras graves en la población. Y esta básicamente, y sin lugar a dudas, es la famosa terciopelo. Le dicen X, le dicen mapanare, le dicen de diferentes nombres, ferdelans, tiznada, toboba, ¿verdad? Es la que causa entre un 50 y un 70% de las mordeduras en nuestra zona, ¿verdad? Conocemos los animales prehistóricos por las revistas y por las imágenes. ¿Se puede decir o cuál es más bien el origen de las serpientes? ¿Vienen de esa época de la historia? Sí, las serpientes más bien tienen un origen tetrápodo, de una lagartija, ¿verdad? O sea, que fueron perdiendo poco a poco las patas hasta convertirse en lo que hoy conocemos como serpientes, ¿verdad? Muy bien, vamos a una pausa. Estamos con don Fabián Bonilla, quien amablemente está compartiendo con nosotros y con ustedes, sobre todo con ustedes los oyentes de Oigamos la Respuesta. El biólogo Fabián Bonilla Murillo, quien amablemente ha aceptado nuestra invitación de conversar con ustedes, nuestros oyentes de Oigamos la Respuesta, sobre las serpientes. ¿Por qué da tanto miedo ver una serpiente? Hay todo un tema cultural, ¿verdad?, que ha sido infundado en nuestra sociedad, donde hay de un trasfondo bíblico, ¿verdad?, un trasfondo cultural, donde todo esto se ha venido pasando de generación en generación, y lo que nos hace a temerles en demasía muchas veces. Siempre son animales muy atractivos. De hecho, cuando uno ve las colecciones en serpentarios o en zoológicos, a la gente les atrae mucho llegar a verlas, pero es claro que les tienen un miedo, ¿verdad? Ese miedo es no solamente por toda esta parte cultural y social, sino que es claro que hay algunos de estos animales que presentan algún riesgo, ¿verdad?, que son animales venenosos, lo cual nos hace temerle también como un mecanismo de defensa humano natural, ¿verdad? Y obviamente al que hay que protegerse. Por supuesto, hay sus medidas de prevención, sus cosas que uno podría hacer para intentar prevenir cualquier accidente, ¿verdad?, con ellas. Precisamente por ese miedo que las personas sienten o sentimos al ver una serpiente, nos ha llevado a recibir preguntas como por ejemplo de algunas personas que preguntan que si es verdad que a las culebras ya viejas les nacen cachos. Es interesante porque dentro de todo el tema de serpientes hay grandes mitos, ¿verdad? Entre uno de ellos es ese, ¿verdad?, que serpientes que tienen cachos, o hay otra pregunta muy frecuente dentro de la población que es si pican con la cola, o que si son venenosas en la mañana pero en la noche no. Esos son una serie de mitos que existen, ¿verdad?, dentro de la gente, que en realidad no son ciertos. Muchas veces son infundados, o algunas veces salen de alguna observación que hizo alguna persona que se excedió, o sea, se convirtió más o menos en lo que es un chisme. Alguien le contó algo a alguien y esa otra persona se lo contó a un tercero, y ese a otro y a otro y a otro, y cada vez que iba pasando de boca en boca le iban poniendo un poquito más. Claro. Y de ahí se podrían explicar una serie de mitos que existen en estos animales. Interesante, sí, es con lo que se conoce como teléfono chocho, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Y bueno, y para uno como ser humano también es importante ver nuestro comportamiento, ¿verdad? Que tal vez a uno, como le dan miedo las serpientes, ve una serpiente que mide 30 a 35
45 centímetros. Como te asustó, lo primero que vas a contar es que era una serpiente de 80 centímetros o de 1 metro. Se lo cuenta al tercero y el tercero dice que era de 1,5 metros, 2 metros y ahí va, ¿verdad? La cadena cada vez es más grande. Otra de las preguntas que nos hacen los oyentes es que si es cierto que la culebra que en el Caribe de Costa Rica la gente le llama mica se alimenta de serpientes terciopelo. Sí, correcto. Bueno, hay varias serpientes que se alimentan de otras serpientes. A ese término se le llama biológicamente como serpientes ofiófagas. O sea, serpientes que se alimentan de otras serpientes. Perdón, ¿cuál es el nombre? Ofiófagas. Ofiófagas. Ese es el término científico. Sin embargo, son animales, o sea, serpientes que se alimentan de otras serpientes. Su presa natural son otras serpientes. Está la mica, está la sopilota. Las mismas corales se alimentan de otras corales venenosas, se alimentan de otras serpientes. En el caso de las micas y las opilotas sí es claro y evidente que una de sus presas favoritas son las famosas terciopelos o serpientes venenosas, siendo ellas incluso inmune al veneno de estos animales. De ahí la importancia también de la conservación, ¿verdad? Todo está en un equilibrio. Entonces, a la hora de hacer una matanza indiscriminada de serpientes podría ser contraproducente porque son muchas veces especies que controlan también poblaciones o controladores de poblaciones de serpientes también venenosas, ¿verdad? Claro, forman una cadena. Es una red, sí, exactamente. Continuamos en este especial de Oigamos la Respuesta con el biólogo Fabián Bonilla, especialista en serpientes. Quisiéramos confirmar, don Fabián, el tema del suero antiofídico, es decir, cómo la serpiente lo elabora, por decirlo de alguna manera, y en este caso tendríamos que conversar un poquito sobre la gran labor que hace el Instituto Clodomiro Picado. Claro, es una pregunta muy importante. Yo creo que primero hay que comenzar diciendo y dejándole claro a las personas de que el único tratamiento efectivo contra una mordedura de serpiente es el suero antiofídico. Y este es de uso estrictamente hospitalario. O sea, en caso de una mordedura hay que acudir al hospital donde ahí nos van a dar una dosis de suero antiofídico, anti-mordedura de serpiente. ¿Ok? Y la pregunta que me hace es súper importante y me lleva a poder hablar de cómo se hace este suero, ¿verdad? Porque las serpientes, si bien es cierto, si utilizan su veneno para producir algún problema en la población, también nos da la respuesta a la cura de estos envenenamientos. En realidad, la serpiente no elabora el suero, pero sí nos da ese veneno, esas toxinas, que nosotros en muy baja dosis las inoculamos en caballos. Y esos caballos, su sistema inmunológico empieza a producir anticuerpos para neutralizar esas toxinas que nosotros pusimos de las serpientes. Quiere decir que extraen el veneno de la serpiente. Correcto. Inocularlo en el caballo es inyectarlo en el caballo. Lo inyectamos en el caballo. Una vez que ese veneno lo inyectamos en el caballo mismo empieza a producir defensas, digamos. Claro, como si fuera un laboratorio. Exacto, como cuando nosotros nos resfriamos o nos enfermamos, nuestro cuerpo empieza a producir defensas para contrarrestar ese virus o esa enfermedad que tenemos. Lo mismo hace el caballo, pero con las toxinas que nosotros le inyectamos artificialmente al caballo. Entonces, una vez que nosotros vemos que esos anticuerpos o esas defensas están en un nivel muy alto, tomamos sangre del caballo, ¿verdad? Hacemos un proceso de sangría. Una vez que tenemos la sangre, la llevamos a la planta de producción, separamos todo lo que viene en la sangre de esos anticuerpos o de esas defensas las purificamos y eso es lo que finalmente sería el suero antiofídico, así a grosso modo o generalmente, digamos, una explicación general de lo que sería el suero, ¿verdad? Quiere decir que en el Instituto Clodomiro Picado tienen caballos para esa función. Correcto, el Clodomiro Picado no solamente tiene una colección de serpientes, sino que también es necesaria una colección o una granja de caballos que más o menos ronda entre los 100 y 120 caballos. El Clodomiro, no hay que olvidar esto, el Clodomiro es el responsable de producir el suero antiofídico para Costa Rica, pero no solamente para Costa Rica, sino para el resto de Centroamérica. También algunos países de Sudamérica y en los últimos años hemos hecho varios proyectos con países de África y de Asia, donde ellos nos envían el veneno de las serpientes de ellos y nosotros acá hacemos todo el proceso con los caballos y producimos un suero específico para ellos. Hay que recordar que los sueros son específicos por serpientes o por región, ¿verdad? En el caso nuestro,
nosotros hacemos un suero que funciona para toda la región centroamericana. Sin embargo, no es efectivo para las serpientes africanas. Por ello, ellos tienen que enviarnos el veneno de ellos para nosotros poder fabricar ese suero específico para sus serpientes. Como bien nos explica el biólogo Fabián Bonilla, únicamente en centros médicos, hospitales, clínicas o centros médicos se aplica el suero antiofídico, pero también tenemos preguntas justamente, Fabián, de personas que nos preguntan que qué plantas o hierbas o qué raíces podrían ser efectivas para curar el piquete de una culebra. Ya usted nos dijo que únicamente, pero sería interesante ampliar un poquito para nuestros oyentes sobre esto. Sí, hemos visto, digamos, no hay ninguna otra cura científicamente comprobada, o sea, que nosotros podamos comprobar de que realmente sea efectiva. Sin embargo, sí hemos visto algunas hierbas y algunos brebajes que tienen efectos anestésicos. ¿Qué quiere decir esto? Que reducen el dolor o bajan el dolor. Entonces esto lo que hace es un efecto, digamos, placebo. ¿Qué es un efecto placebo? Es un efecto que nosotros vamos entendiendo en nuestra mente de que está funcionando porque ya no nos está doliendo. Aunque la intoxicación, el envenenamiento en sí, continúa, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, sí es cierto, hay mucha gente que dice, no, mira, es que yo le puse estas hierbas y la persona no murió. Se curó y se salvó. Sí, eso puede pasar. Sin embargo, cuando pasan este tipo de cosas, muchas veces hay que recordar que las serpientes no necesariamente van a inyectar o a morder. A la hora que muerden, inyectan una cantidad de veneno que sea letal. ¿Qué quiere decir? Que va a haber dolor, que va a haber inflamación, que va a haber un envenenamiento, pero no necesariamente sea capaz de matarnos. Entonces, cualquier cosa que nosotros utilicemos o nos pongan, ¿verdad? De ahí va a ser el mismo efecto, porque no es una dosis letal. Entonces, al ser mordida una persona por una serpiente, ¿qué puede hacer la persona que está con él o ella misma mientras llega al hospital? Digamos que le ocurrió la mordedura en el campo y tiene que desplazarse al centro de salud del hospital. ¿Qué hacer como medida primera? Sí, lo más importante es permanecer calmados. Es un poco difícil porque es un evento normalmente doloroso. Sin embargo, si nosotros nos alteramos mucho, nuestro corazón empieza a bombear de una manera más rápido sangre y eso va a hacer que ese envenenamiento transcurra de una manera más rápida. Entonces, el estar lo más tranquilos posible y hacer el viaje hacia el centro médico más cercano es lo más importante en caso de una mordedura de serpiente. En ese caso, ¿se le podría dar un calmante a la persona o no? No es necesario. Vamos a ver, lo más importante es el traslado rápido a un centro de salud. Si estamos en el campo, si estamos trabajando, etcétera, nosotros es importante que a priori sepamos siempre cuál es el centro médico más cercano como medida de prevención. Quiere decir, Fabián, que lo que se habla del torniquete y otras medidas no conviene aplicarlas. No son medidas recomendadas por nosotros, ¿verdad? Esto porque se ha visto que muchas veces este tipo de torniquetes, por ejemplo, más bien puede llegar a agravar a un paciente. O sea, que tal vez a veces la gente hace cortes, hace un sinnúmero de cosas que muchas veces agrava más al paciente de lo que le puede ayudar. Muy bien, serenidad, tranquilidad, en la medida de lo posible, es lo que se pide a la gente que sufre. Yo, del Instituto Clodomiro Picado, quien amablemente está conversando con ustedes y nosotros sobre el tema de las serpientes. ¿Qué podemos hacer o más bien, Fabián, cómo hacemos para ahuyentar a las serpientes si se acercan a nuestros hogares o a donde estamos? ¿Cómo se pueden espantar sin hacerles daño? Sí, es un tema interesante porque esa coexistencia es difícil por el miedo que normalmente la gente les tiene. ¿Qué es lo que nosotros llamamos la atención en las personas tal vez para que podamos evitar en cierta medida que las serpientes se acerquen a la casa? Bueno, hay creo que dos puntos medulares en esto. Uno es no acumular basura. Cuando nosotros acumulamos basura o desechos, muchas veces esos son buen refugio y alimento para roedores o ratas, ¿verdad? Y si hay roedores o ratas, es comida para las serpientes, las cuales van a estar muy felices de llegar a comerse estos animalitos, ¿verdad? Que donde hay gente normalmente hay basura y donde hay basura normalmente hay ratas y ratones. Entonces, esa es una, ¿verdad? Intentar mantenerlo lo más limpio posible de basura o desechos los alrededores de la casa.
Lo otro es mantener las áreas verdes bien recortadas, bien chapeadas alrededor de la casa. Eso no necesariamente las va a alejar, pero sí nos hace que nosotros las podamos divisar de una manera más fácil, ¿verdad? Hay que recordar que muchos de los accidentes son peridomiciliarmente. ¿Qué quiere decir esto? Son alrededor de las casas, ¿verdad? Cuando salimos a tender la ropa o vamos para el trabajo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de accidentes a veces pasan alrededor o en las cercanías de las casas. Por eso estos de dos... las casas, perdón, en el campo y también ahora en las ciudades. Sí, depende. Vamos a ver, las serpientes no son de ciudad o no ciudad, ¿verdad? Hay serpientes en la ciudad y hay serpientes en la zona rural. Eso es otro mito, ¿verdad? Que a veces la gente tiende a pensar que solamente en el campo hay serpientes. Eso no es cierto. Por ejemplo, nosotros acá, ubicados en la Universidad de Costa Rica, que quedan en San Pedro de Montes de Oca, en el puro centro de San José, básicamente, tenemos serpientes también en los jardines, en los alrededores. De vez en cuando salen corales, boas, etcétera, ¿verdad? Entonces, no es cierto que las serpientes solamente estén en las zonas rurales. También tenemos serpientes en zonas urbanas. Ya usted nos explicó muy bien que hay que llamar a los bomberos en el momento de que uno encuentre una serpiente. Pero digamos, si uno se topa con ella, es decir, que la serpiente pasa, ¿cómo hacer? ¿Dejarla ir o reportarla? Es importante, digamos, realizar este apoyo por medio de bomberos cuando las serpientes están dentro de la casa o en infraestructura, oficina, trabajo, etc. Sin embargo, cuando estamos en el campo, estos animales van de pasada y normalmente pasan y se van, ¿verdad? Lo mejor es tener cierta precaución en espacio, ¿verdad? Darles espacio para que ellas sigan su camino y nosotros seguir el nuestro. Intentar nunca manipular o trabajar con ellas en el campo, ¿verdad? Produciendo un riesgo aún mayor. Bien, continuamos con el biólogo Fabián Bonilla Murillo del Instituto Clodomiro Picado de Costa Rica, del que nos sentimos realmente muy orgullosos en Costa Rica y en Centroamérica. ¿Cómo prevenir, digamos, la mordedura de una serpiente si uno anda en una zona donde podría encontrársela? Eso es muy importante. Si nosotros sabemos que hay probabilidades de un encuentro con serpientes, siempre es importante usar calzado cerrado. Ojalá botas. Si vamos de gira al campo, si calzado cerrado es, digamos, bueno, botas. Mínimo un zapato cerrado, ¿verdad? Que no sean chancletas o alguno de esos por calzado, ¿verdad? Mucho menos descalzo. Pero ojalá unas buenas botas de hule, ¿verdad? Por lo menos, eso previene en enorme medida un envenenamiento con serpiente. Otra de las formas de hacerlo es, si vamos al campo, está muy encharralado, hay zacate muy alto, un buen báculo o un bastón, ¿verdad? Delante nuestro para cuando vamos haciendo la caminata. Un palo, digamos. Un palo podría servir para ahuyentar si hay algo que no podamos ver donde vamos a poner el pie. Es muy importante intentar estar siempre alerta a dónde nos vamos a sentar, dónde vamos a poner las manos, dónde nos vamos a recostar, ¿verdad? Porque normalmente estos animales son especialistas en camuflaje. Están diseñados para no ser vistos y de ahí es donde ocurren los accidentes. Entonces siempre mantener ese tipo de medidas de precaución en caso de salir al campo, en alguna gira o el bosque, etcétera. Sí, podría ser que de pronto se tope uno una rama y resulta que es una serpiente. Exactamente, ¿verdad? Con la generosidad de Fabián Bonilla Murillo, biólogo del Instituto Clodomiro Picado, hemos cumplido con nuestro lema, que es comprender lo comprensible es un derecho humano. Gracias a ustedes por la atención. Como el tema de las serpientes es tan amplio, posiblemente han quedado inquietudes, preguntas de todos ustedes que nos pueden enviar y con mucho gusto contaremos de nuevo con la presencia de don Fabián Bonilla o con su ayuda para contestar las inquietudes que les hayan quedado de este programa. Muchas gracias. Durante este año 2021 iniciaremos la realización de una serie de videos respondiendo a varias de sus inquietudes. Es decir, veremos la respuesta. Cordialmente invitadas e invitados a escribirnos, ya sea en nuestro WhatsApp, a nuestro Facebook o al correo electrónico. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como
Oigamos la respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.